Detrás de cada decisión importante hay un profesional que hace que todo tenga sentido. Personas que analizan, cuestionan y construyen confianza todos los días. Llega mayo y con él el mes de la Contaduría Pública 2026. Un mes completo con más de 60 charlas gratuitas para crecer, actualizarse y llevar la profesión al siguiente nivel, siempre dirigidas a nuestros CPAs y público en general. Contaremos con diferentes ejes temáticos dentro de los cuales tendremos tributaria, fiscalidad internacional, normativa técnica, transformación digital, inteligencia artificial, financiero, habilidades blandas y muchos más. Conectando a todo el país desde nuestra sede central y filiales. Porque crecer también es compartir. No te lo puedes perder. Sé parte del mes de la Contaduría Pública 2026, que llega gracias a nuestros patrocinadores. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo Facebook Live del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Gracias por acompañarnos en este mes de la Contaduría Pública 2026. Para el día de hoy, a esta hora, tenemos la charla sobre cumplimiento regulatorio, la matriz de obligaciones, las pruebas y el reporte a la alta gerencia o a la gobernanza. Pero antes de darle la bienvenida a nuestra expositora del día de hoy, queremos agradecerles a los patrocinadores que hacen posible que el mes de la Contaduría Pública esté llegando hasta todos ustedes, como lo son S&M Soluciones Forenses, Despacho White, Despacho Jenkins Erickson, Despacho Gómez Durán, Innova Seguros, Cyberfull, Despacho KPMG, HICO SAP, Sicai Consulting, Despacho Baker Tilly, Despacho Moore, Procom, Despacho TGS y Corporación Millennium en categoría platino, mientras que en oro tenemos a Despacho Murillo y Asociados, García y Asociados, Evaluar Asesores, Despacho R. Artavia y Asociados, Universidad UNED, Universidad de Costa Rica, Despacho Marín Vega, B Solution Group, Universidad Castro Carazo y Hotel Poza Blanca Lodge, mientras que en la categoría plata tenemos a TP Consulting y Hotel Manglares, que son todos los patrocinadores de este mes de la Contaduría Pública 2026. Y ahora sí, como les comentaba, tenemos a esta hora la charla titulada Cumplimiento Regulatorio, la matriz de obligaciones, las pruebas y el reporte a la alta gerencia, que estará a cargo de Jimena Cubero Celedón, quien es manager de Forensics and Integrity Service de EY Centroamérica. Su ejercicio profesional se vincula con servicios forenses, integridad corporativa, auditoría, disputas y cumplimiento. Además, participa en espacios técnicos de peritaje contable y auditoría forense a nivel interamericano. Así que, Jimena, bienvenida y gracias por ser parte del mes de la Contaduría Pública 2026. Muchas gracias más bien a ustedes por el espacio. Voy a proyectar, nada más me confirma que me escuchan y se ve bien. Correcto. Súper. Listo, bueno, muchas gracias. Como comentaba, gracias por la oportunidad, por el espacio para comentar de este tema. Y bueno, buenos días, un gusto saludarles. Y como mencionaba el compañero, el tema que abarcaremos el día de hoy es el cumplimiento regulatorio, la matriz de obligaciones, las pruebas y el reporte a la alta gerencia o a la gobernanza. Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo está el contenido o el programa, la agenda para este espacio, donde vamos a ver inicialmente los conceptos del alcance y esto va a ser importante porque durante la sesión vamos a conversar de los mismos, que es importante tenerlos claros desde el inicio. Marcos de referencias, acá vamos a comentar de algunas metodologías, marcos, estándares que se vienen utilizando en temas de cumplimiento y cómo nosotros dentro de nuestras organizaciones o de la posición
que tenemos en nuestras compañías, podemos considerarlas para elaborar estas matrices de obligaciones, inclusive los programas de cumplimiento. Como punto 3, tenemos la matriz de obligaciones. Entonces, aquí vamos a ver un poco de los objetivos, los componentes, en qué consiste la misma. Posteriormente, las pruebas que hacen parte de esa documentación que necesitamos tener para sustentar estas tareas que nosotros estamos haciendo de nuestra función. Como punto 5, el rol que tiene los órganos de dirección, llámese una junta directiva, un consejo de administración, dentro de la organización para promover todos los temas de ética y promover una cultura de cumplimiento y en este caso alineado con la matriz de obligaciones. Y por último, que lo vamos a dejar al final de la sesión, cualquier pregunta que surja durante la misma. Entonces, para iniciar, vamos a abarcar lo que son los conceptos, alcances e importancia del cumplimiento regulatorio. Entonces, bueno, como definición de lo que es el cumplimiento regulatorio, esto lo definimos como aquel conjunto de principios, procesos, controles que una organización implementa para asegurar que las actividades se desarrollen conforme a las leyes de nuestro país, a regulaciones externas, normas sectoriales, y esto va a depender siempre de la industria donde se encuentre la compañía, ¿verdad? Entonces acá si es una compañía financiera, pues va a tener que considerar todos los temas regulatorios, ya sea de una superintendencia, si es una industria automotriz, van a cambiar un poco ese tema de las regulaciones o normas sectoriales, las políticas internas que le resultan aplicables. Y aquí siempre hay que considerar también si la empresa, bueno, es local, se va a basar con esa información o esa regulación, cumplimiento regulatorio local, pero cuando también tienen una casa matriz fuera de nuestra ubicación, también hay que considerar si esta casa matriz, dependiendo en el país que esté, pues tiene una regulación importante que debe ser de consideración para las otras compañías en los otros países, como una CPA. Entonces ahí es importante desde el inicio conocer el alcance que tiene la organización. Posteriormente, como alcance, bueno, de lo que es el cumplimiento regulatorio, esto abarca ámbitos tan diversos como la normativa financiera, por ejemplo, temas también tributarios. No solo está limitado a un riesgo o a lo que nosotros hemos visto en la mayor parte del tiempo, que son los temas de prevención del lavado de dinero, sino que compete también a toda esta parte financiera, tributaria, protección de datos personales, inclusive también los temas de la seguridad de información. Sabemos que algunos países están más avanzados y tienen también leyes, reglamentos en temas de seguridad de la información, pero también en temas de protección de datos. También hay países que disponen de la misma y hace parte de este alcance de ese cumplimiento regulatorio y de lo que se puede considerar, así como también el cumplimiento laboral, algún código laboral aplicable según país y las políticas igual según la compañía. Posteriormente tenemos esa importancia estratégica. Hay organizaciones que vemos que el cumplimiento ya no lo ven como algo de solo tenerlo documental, sino que ya lo ven como parte del negocio, o sea, lo ven como un componente estratégico de la gestión empresarial, perdón, ya que con un adecuado marco de cumplimiento les permite identificar de manera anticipada cuáles son esos riesgos regulatorios, reducir la probabilidad de sanciones, multas o daños reputacionales. A veces la gente solo piensa en lo que esto puede representar o ocasionar económicamente, monetariamente, pero esto se asocia también a ese impacto, ese daño que le puede ocasionar a una organización de forma reputacional y sin duda, bueno, fortalecer la confianza entre los reguladores y las otras partes que tenga la compañía, llámese clientes, inversionistas y otras partes interesadas. Como mencionábamos al inicio, el sector financiero, el cumplimiento de normas de prevención de lavado de dinero puede derivar en esas sanciones millonarias y hasta inclusive restricciones operativas. De hecho, hay una norma acá que es la ley 9699, que es la que establece responsabilidad a las personas jurídicas de llegar a comprobarse algún acto
delito de corrupción, fraude, etcétera, dentro de una compañía. En ese caso, vemos ahí que se establecen inclusive sanciones que son considerables, que se utiliza el salario base de Costa Rica. Sin embargo, también llega a considerar que se puede disolver una organización de no comprobarse si la organización llega a tener un programa de cumplimiento. En ese sentido, aquí vemos que no solo atañe a un tema de una sanción millonaria que se pudiera enfrentar una organización, sino también a esas restricciones operativas de que el negocio pueda seguir funcionando o se le restrinja en algunas situaciones. Entonces hace parte de ese cumplimiento que va más allá de, de que sea una sanción, sino también de lo que le puede representar a una organización si no cuenta con un programa de cumplimiento y una matriz de obligaciones que le permita rastrear esas situaciones. Y bueno, sin duda el cumplimiento regulatorio contribuye a una mejor toma de decisiones, ya que obliga en este caso a la alta dirección a considerar el marco normativo dentro de lo que es la planificación estratégica y operativa. Y vemos por acá, bueno, la cultura y ética organizacional, perdón, es otro de los conceptos súper importantes y que es clave sin duda alguna en este tema, ya que cuando el cumplimiento se integra en los valores y comportamientos diarios de la organización, ya los colaboradores entienden cuál es su rol dentro de la organización y cómo pueden ayudar en la prevención de riesgos y ya lo ven como parte de su día a día y sus tareas ya la ejecutan con una mayor responsabilidad, sabiendo lo que esto puede implicar para la organización. Y por último, tenemos la actualización y el monitoreo continuo. En este sentido, el cumplimiento regulatorio no solo protege a la organización frente a riesgos legales, sino que también ayuda a promover la ética en la organización, la transparencia e inclusive la sostenibilidad a largo plazo de la compañía. Entonces es importante destacar que el entorno regulatorio es más dinámico y las normas sabemos que cambian cada cierto tiempo y bueno, si son todavía internas se puede dar con mayor frecuencia, pero también considerando que por país estas pueden variar o actualizarse cada cierto tiempo y de ahí también va a depender de las organizaciones de contar con esos mecanismos formales de monitoreo y actualización continua para asegurar que el cumplimiento sea efectivo y vigente. Entonces, bueno, en relación a ello, ahora vamos a avanzar en la siguiente diapositiva ya teniendo claro cuáles son esos conceptos que vamos a estar abarcando. Acá tenemos el marco de referencia que comentaba al inicio, estándares de referencia que podemos tener nosotros en consideración cuando estamos desarrollando una matriz de obligaciones, un programa de cumplimiento que relacione la misma. Y aquí traía unos ejemplos de cuáles son esos riesgos a los cuales nosotros como organización estamos expuestos. Y como menciono, solo son algunos ejemplos, sabemos que hay más y estos están muy relacionados a los temas de cumplimiento mandatorio, de integridad y demás. Entonces tenemos desde las prácticas competitivas, gobierno corporativo. Sabemos que cuando una organización es regulada, inclusive hay normas que les piden que cumplan en relación a ello y bueno, que tenga toda una estructura de proceso de directorios, de comité, actas, documentación de la misma, entonces hace parte de eso y bueno, cuáles son esas posibles sanciones si no se cumple y cuáles son las obligaciones que hay que establecer desde el gobierno corporativo. También tenemos, por ejemplo, la parte del empleo. Normalmente en las organizaciones se basan con el código laboral del país y las políticas internas que tenga la compañía en relación a temas, por ejemplo, de beneficios, contrataciones, discriminación. Entonces hace parte de esos riesgos que vamos a considerar en una matriz de obligaciones. Posteriormente, medio ambiente, sabemos que hay mejores prácticas y hay regulaciones en el país que controlan o miden estos temas de que se cumplan, por ejemplo, el tema de la gestión de los residuos sólidos, las prácticas de laboratorio, que haya la gestión de los permisos, las licencias vigentes y demás. Posteriormente, corrupción, que como mencionábamos al inicio, esto va a depender también de dónde se encuentre la organización y cuáles son las normativas
aplicables y es Costa Rica, es la ley 9699, de esa responsabilidad que comentábamos al inicio que tienen las organizaciones, pero si es una compañía que su casa matriz está afuera, llámese por ejemplo Estados Unidos, entonces en ese caso hay que considerar la FCPA y bueno, si está en Inglaterra, la UKBA. Entonces son esos temas que hay que ir teniendo en consideración según los riesgos que se vayan levantando de ese inventario de la matriz. Posteriormente, gestión de la información, si son temas informáticos, protección de datos, protección o seguridad de la información, que como mencionábamos antes, está alineado a la regulación que tenga el país y también las políticas. Y vemos también por acá propiedad intelectual, seguridad y salud ocupacional, ya los temas financieros, calidad de productos. Sin embargo, como vemos en el último punto, los requerimientos son más específicos según el sector donde opere la compañía, entonces así hay que tener esa consideración en ese levantamiento que va a variar mucho de la industria y donde opera y los países donde se ubica. Y vemos al lado derecho de la presentación que también existen algunos riesgos o consideraciones, sin embargo estos ya son más como voluntarios por decirlo de alguna forma. Y esto es porque las organizaciones han ido en el tiempo, certificándose en algunas ISO, llámese por ejemplo como vemos acá la ISO 9001, que es la de calidad, luego la ISO 14001, que es la de ambiental, inclusive la 37001 que también está por acá, que es en relación a los sistemas de gestión antisoborno. Entonces, en ese sentido, todas estas se pueden considerar porque hacen parte de esas certificaciones que la organización ha ido adquiriendo en el tiempo y que también tienen que cumplir para mantener esa certificación. Entonces, lo vemos como un cumplimiento voluntario, están las mandatorias y sin duda las voluntarias, que son esas que vemos como las internas. Posteriormente, tenemos otros marcos de referencia y estos ya están más orientados a lo que nosotros podemos utilizar para desarrollar propiamente lo que es la matriz de obligaciones o el programa de cumplimiento. Entonces, en el tiempo se ha ido desarrollando estos estándares que para algunos les puede sonar varios de la lista. Por ejemplo, buenas prácticas de referencia, la guía de buenas prácticas en controles internos de ética y cumplimiento. Son prácticas documentos que las organizaciones ya utilizan de referencia para la elaboración de estos documentos. También COSO, que es muy conocido para la mayoría en temas de control interno. Y sin duda alguna, la ISO 37001, que es el sistema de gestión antisoborno, y la 37301, que es propiamente de cumplimiento. Y esa hace bastante resonancia con lo que estamos conversando en esta mañana, que es desarrollar esa matriz de obligaciones alineado con un programa de cumplimiento. Entonces, esta norma este estándar establece una serie de cláusulas que se pueden tener en consideración cuando se está desarrollando y que la vamos a ver también a continuación. Entonces, este marco de referencia que tenemos por acá, que es la ISO 37001, que es el sistema de gestión de cumplimiento, considera varios elementos claves y que vamos a desarrollar hoy en día. Estos elementos claves se basan en cláusulas que define esta norma. Entonces, por ejemplo, tenemos el contexto de la organización. En este sentido, hay que entender varios temas y son los factores internos y externos que le competen a la organización. Llámese, por ejemplo, los temas legales, sociales, regulatorios, también cuáles son esas necesidades y expectativas de las partes interesadas, porque también hay que entender acá que un sistema de cumplimiento no es algo estándar, no es algo genérico, sino que este se debe diseñar a la medida del entorno, de los riesgos que le aplican a la organización y a las obligaciones específicas de la organización. Entonces, no es algo que se pueda hacer como un copy-paste, sino que se tiene que ir desarrollando según la organización. Posteriormente tenemos el liderazgo, que incluye ese compromiso de la alta dirección y es un tema bastante relevante que vamos a estar conversando de ese apoyo que se requiere por parte de la alta dirección, ese compromiso
Posteriormente que haya una política de compliance, de cumplimiento y sin duda la definición de responsabilidades de las partes que participen y promover una cultura de ética. En este sentido, el compliance depende mucho de ese tono que nos dan desde la alta administración a los demás, porque sin un liderazgo activo, el sistema va a perder esa efectividad. Posteriormente tenemos la planificación. En este sentido, hay que considerar la identificación y evaluación de los riesgos de cumplimiento que vamos a estar considerando, también esas obligaciones legales y regulatorias que son aplicables a la organización y según sector, establecimiento de los objetivos de cumplimiento y de esta forma en relación a la planificación. Este punto es muy importante porque desde acá es donde se construye ese enfoque basado en riesgos, que es parte de ese núcleo, de esa idea principal que tiene esta ISO 37301. Luego el apoyo, no solo es elaborar, contar con un programa, sino tener ese apoyo en temas de recursos, llámese un recurso humano, tecnológicos para llevar a cabo esta matriz, mantener el monitoreo y control del mismo, pero también está alineado con los recursos financieros, ¿verdad? Que es la adquisición de una plataforma de personal que apoye en la gestión y demás. Y eso también está alineado con esas capacitaciones que desde la organización se tienen que realizar para crear esa cultura de cumplimiento y de ética dentro de la organización. Y también desarrollar lo que es la comunicación interna para colaboradores de la organización, pero también considerar comunicación externa, llámese para proveedores, clientes, distribuidores u otros terceros que tenga la organización. En este sentido, el sistema requiere un soporte real para que pueda operar, ya que no solo es un diseño, sino que realmente hay que verlo en ejecución, que el mismo pueda operar por sí solo. Como punto 5, tenemos una estructura organizativa, es decir, que dentro de la organización haya un organigrama definido, una estructura organizativa definida, la función de cumplimiento también se encuentre definida y esas líneas de reporte de independencia. Normalmente lo que vemos es que cumplimiento debe ser independiente y debe reportar al órgano de gobierno o dirección, que como mencionábamos al inicio, puede ser un comité, una junta directiva o un consejo de administración. En este sentido, en este punto, y en este elemento, lo que se refuerza es la importancia de una gobernanza clara, donde haya roles definidos y una supervisión efectiva por parte de la alta gerencia. Posteriormente, en operación, incluye la implementación o se debería considerar la implementación de controles, procedimientos de cumplimiento, también la ejecución de procesos de due diligence que se apliquen tanto a sus terceros como un proveedor, un cliente, un distribuidor, inclusive también a sus colaboradores. Y también que haya un canal de denuncias para reportar cualquier situación que difiera con lo que la organización ha definido a través de sus políticas, de sus procedimientos, de sus códigos. Y posteriormente una gestión de riesgos que esté en proceso y bueno, que funcione. Entonces, en la ejecución, el compliance hay que vivirlos en las operaciones diarias. Y por último, tenemos la evaluación de desempeño, que aquí es importante considerar los temas de monitoreo, no solo es ir a desarrollar algo, sino que también hay que darle ese seguimiento, ese monitoreo de que los temas se cumplan y se lleven a cabo. También desde la tercera línea de defensa, que está la auditoría interna, puede hacer revisiones sobre estos sistemas de cumplimiento, también una revisión por parte de la dirección y sin duda que se establezcan esos indicadores de cumplimiento, los cuales van a permitir determinar en conjunto con todos estos temas que conversábamos, si el sistema es efectivo y bueno, si hay alguna situación que mejorar, una desviación, una oportunidad de mejora, pues hacerlo en tiempo. Y bueno, acá al lado podemos ver esta figura. Esta figura es propiamente de la norma de la ISO y bueno, tiene varios temas bastante relevantes
en relación a ello. Y, por ejemplo, vemos acá en objetivos, integridad, cultura, conformidad. Desde esta parte de arriba que se establecen los objetivos, lo que se busca es esos resultados esperados del cumplimiento. Entonces, por eso ahí vemos el tema de la cultura, la conformidad, la reputación que hace parte de la organización para promover y ahora bajar en los puntos que vamos a conversar. Posteriormente tenemos principios que coinciden también los temas de integridad, buena gobernanza, proporcionalidad, transparencia, rendición de cuentas, etcétera. Y acá lo que busca el sistema es establecer esas reglas o lineamientos de cómo va a operar o cómo va a funcionar el sistema de cumplimiento una vez eh, esté listo o se implemente. Y si nos vamos ahora sí más abajito, vemos en el centro que están estos tres elementos, que es el liderazgo, gobernanza y la cultura. Estos elementos, bueno, son bastante importantes, bastante críticos. Esto indica que el compliance no solo es un proceso, sino que depende también de un compromiso real de la organización y que sin duda viene desde la alta dirección, donde también se cree esa cultura ética sólida. Y posteriormente vemos cuatro fases que se definen en planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces vemos en planificar que es un compromiso que va hacia todos los niveles, cualquier jerarquía, cualquier rank que tenga la persona dentro de la organización, determinar el alcance, definir lo que son las políticas de cumplimiento, que es lo que hemos venido conversando, la definición de los roles y responsabilidades. Entonces, desde la parte de planificación dentro del sistema de gestión de cumplimiento, lo que se busca es diseñar esa estrategia de cumplimiento para marcar el norte hacia dónde vamos a ir en el desarrollo del sistema. Posteriormente en hacer, vemos acá apoyo, competencia y toma de conciencia, comunicación e información. En este sentido, desde esta fase lo que se busca es ya la implementación del sistema donde tenga esas consideraciones. Posteriormente, en verificar, ahí vamos a encontrar que está la auditoría interna, la revisión por la dirección, seguimiento y medición, levantamiento de inquietudes y algún proceso de investigación que se haya tenido que realizar dentro de la organización, ya sea que se hizo a través de una denuncia o algún otro medio donde se identificó alguna situación. En este sentido, desde esta fase, la parte de verificar, lo que se evalúa, como vemos acá, que está la tercera línea de defensa, es si el sistema funciona correctamente y como veíamos anteriormente, si hay desviaciones, poder considerarlas y aplicarlas. Y por último, tenemos el actuar, que es la gestión del cumplimiento y la mejora continua. En ese sentido, ahí también se corrigen lo que son esas desviaciones que habíamos identificado en la parte de verificar y se fortalece el sistema para que el mismo siga vigente. En general, lo que podemos ver acá es que el sistema opera considerando los factores legales, sociales, culturales, el entorno en el que nos encontramos, que puede ser digital, financiero, el desarrollo de la estructura organizacional desde la alta dirección, los impactos ambientales que puede tener y las partes interesadas. Entonces, esto hace o involucra más bien en este sentido todos estos componentes. En la siguiente diapositiva, acá, bueno, traía también un ejemplo de que ya una vez cuando uno tenga definido lo que es su matriz de obligaciones, que hace parte fundamental sin duda de un programa de cumplimiento, vienen estos tres roles que son bastante relevantes dentro de la organización y tenemos acá lo que es el sponsorship o lo que sería los patrocinadores. Entonces, como vemos acá textualmente, se refieren a esos riesgos de cumplimientos que son patrocinados directamente por la gerencia y que esto maneja estos programas. Entonces, por ejemplo, vemos acá las capacitaciones que se desarrollan dentro de la organización en temas de ética, la parte de la recepción y atención de denuncias si se realiza a través de algún mecanismo de canal de denuncias. Posteriormente, el monitoreo, y como mencionaba, este solo es un ejemplo. Esto va a customizarse según el sector, la industria, la compañía. Entonces, acá es meramente un ejemplo que
que utilicé. Entonces, en monitoreo, según la organización, se refiere a la labor de monitoreo que tiene que realizar la gerencia para identificar si hay nuevas normas o modificaciones a las mismas. En este sentido, por ejemplo, la ley de protección de datos, si hay alguna obligación, una consideración que hacer, hay que ver si hay una nueva actualización. Y de hecho, recientemente en temas de lavado de activos, hubo una reforma a la ley acá en Costa Rica, entonces hace referencia al tema de sistemas digitales. Entonces acá ya entra esa actualización que se tiene que tener en consideración y hace parte de esa identificación o de nuevas normas o modificaciones de las que ya habíamos identificado inicialmente, valga la redundancia. Y por último, tenemos la consultoría asesoría, que acá, como vemos textualmente, se refieren a los riesgos de cumplimiento en los que el área realiza una labor de seguimiento o asesoría a las distintas áreas. Y aquí es donde entran esos procesos, llámese de una auditoría interna, auditoría externa. Dependiendo también la organización, se enfrentan a otras áreas que también les revisa, como control interno o inclusive desde también un corporativo. Entonces viene siendo procesos de auditoría o revisiones que hacen estas áreas. Ahora sí, vamos a entrar a la parte de la matriz de obligaciones. Y como comentaba, la matriz de obligaciones hace parte fundamental de lo que es un programa de cumplimientos. Van alineados, entonces por eso hacía referencia en diapositivas anteriores a la consideración de una ISO 37301, ya que hace parte de la misma y lo vamos a ver acá, donde hay que crear y revisar el programa de cumplimiento, posteriormente someterlo a un diagnóstico para ver cómo se encuentra el mismo, cuáles son las áreas de mejora que hay que tener en consideración, diseñar y estructurar el programa de cumplimiento según surja o según se requiera en el proceso e identificar las funciones y responsabilidades que tienen las áreas, las personas dentro de la organización en relación a este programa de cumplimiento que va alineado a la matriz de obligaciones. Entonces, en este segundo componente es donde vamos a asociar esa parte de la matriz de obligaciones, donde hay una evaluación de esos riesgos de cumplimiento. Entonces, hay que revisar esos criterios de evaluación de riesgos de cumplimiento, donde yo voy a elaborar el inventario de los riesgos y normativas que me son aplicables dentro de la compañía, tanto conversábamos atrás, que pueden ser externos como internos, y definir también lo que es un nivel de riesgo. Por ejemplo, si es una compañía del sector financiero, sabemos que en temas que venimos dando el ejemplo, en temas de prevención del lavado de dinero, es bastante regulado. En ese sentido, va a ser un riesgo que la organización puede definir como algo medio u alto, entonces ahí el monitoreo y el control va a ser mayor, el establecimiento de los controles, de los procesos de revisión, a una norma que pueda ser una política interna. Entonces, ahí va a ser importante que en esta evaluación de riesgos se considere eso que puede representar una sanción importante para la organización, una afectación en su operación o en su imagen o en su reputación y ir definiendo entonces por categoría a este inventario que se vaya considerando según los riesgos aplicables. Y posteriormente tenemos el diseño del plan de implementación, que bueno, para eso tiene que estar alineado y implementado una política, un manual del programa de cumplimiento, como cualquier otro proceso. En el programa también de cumplimiento se considera analizar esas brechas de la situación actual y situación deseada. Y esto lo vemos normalmente en un diagnóstico que nos permite visualizar cómo nos encontramos ahora y a dónde deseamos llegar. Entonces sabemos que una organización que normalmente está iniciando en estos temas, posiblemente la situación actual va a decir que está empezando. Pero sin duda alguna, ahí es un tema de ir implementando y considerando estos temas para darle madurez y en un tiempo corto, mediano, pueda cambiar una situación deseada que se había planteado inicialmente. Estructuración de iniciativas y bueno, la elaboración del plan de implementación que puede considerar también esas otras mejoras que comentábamos.
Acá vamos a ver lo que es la estructura y componentes de la matriz de obligaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar acá o qué es lo que debe considerar una matriz para cuando la estemos desarrollando? Entonces, desde la definición y propósito, bueno, sabemos que una matriz de obligaciones es una herramienta central dentro de un sistema de cumplimiento regulatorio que nos permite a nosotros como organización identificar, organizar y gestionar de una manera más estructurada cuáles son las obligaciones que yo como entidad tengo legales, pero también normativas aplicables según sector en el que me encuentro. Entonces, en ese sentido, lo que tiene de propósito esta matriz es traducir ese marco regulatorio, que a veces puede ser complejo y extenso, como lo venimos mencionando en sentido de según la industria en la que se encuentre la compañía, estableciendo requisitos claros que sean accionables y asignados a responsables específicos. Posteriormente tenemos los componentes esenciales. En este sentido, cuando ya hay una matriz que está bien diseñada, normalmente esta incluye como mínimo la referencia a la ley, norma o regulación aplicable. Entonces, igual acá voy a utilizar el ejemplo de la prevención del lavado de dinero, donde una compañía está es sujeto obligado de esta revisión, de esta norma. Entonces, en este sentido, la regulación establece que de forma mensual tenga que reportar aquellas operaciones que superen igual en los $10,000, que si se dan alguna operación inusual o sospechosa la tiene que reportar oportunamente a las entidades correspondientes. Bueno, hemos tenido por acá un problema de conexión. Creo que ya está de nuevo, Jimena, ¿verdad? Sí, ¿Me ya por escuchan? acá. Sí. Sí, ya aquí Ok. estamos. Y estamos de regreso. Bueno, estamos teniendo acá unos pequeños inconvenientes con la conexión de Jimena, así que pues esperamos tenerla pronto de regreso. Mientras tanto, les agradecemos a todos ustedes por estar con nosotros, acompañarnos el día de hoy en esta charla y les recordamos que para las 10:30 de la mañana también tenemos la siguiente con el CPA Sergio Zúñiga Mora sobre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, la debida diligencia, las señales de alerta y las evidencias mínimas que debe considerar el CPA para que usted nos acompañe también a partir de las 10:30. Creo que ahora sí, ya estamos por acá, Jimena. Bien, Sí, ¿me escucha? ahora sí, perfecto. Ok, voy a volver a proyectar un segundito. Me indica si se ve nuevamente y si me escucha. Sí, correcto. Ok, súper, listo, muchas gracias. Bueno, retomando donde había quedado en la parte de los componentes esenciales, entonces va a ser importante definir todo este detalle en la matriz de obligaciones, desde cuál es la norma, cuál es la descripción, el artículo, requisito específico que debo cumplir en relación a ello. Entonces sí hay que ser bastante claros de la descripción de esa obligación que yo tengo en relación a la normativa y el área o rol responsable del cumplimiento de esos temas. También acá es importante considerar porque sabemos que hay procesos o hay normas que atañen a varias áreas. Entonces, por ejemplo, también en temas de prevención del lavado de dinero, si es un tema de actualización de expedientes de clientes, sabemos que aquí entran normalmente varias áreas, entra el área de cumplimiento para validar, valga la redundancia, el cumplimiento de lo que se ha establecido a nivel de las políticas, de la regulación de lo que debe contener
un expediente, pero también entran otras áreas como servicio al cliente, operaciones o el nombre que tenga dentro de la organización que vela por recopilar esta información y también actualizarla. Entonces, ahí por eso es importante también definir esos roles y responsabilidades que tienen estos participantes en estos procesos, que por eso hay que ser bastantes claros. Posteriormente tenemos los beneficios y aplicaciones. En ese sentido, esta estructura de tener una matriz de obligaciones facilita a las organizaciones de tener una trazabilidad entre lo que es la normativa, perdón, externa y los procesos internos de la organización, como las políticas, manuales. Entonces, por ejemplo, una obligación relacionada con la protección de datos puede vincularse a controles como políticas de privacidad dentro de la organización, procedimientos de gestión de incidentes que normalmente estos también se encuentran documentados y capacitaciones al personal. También el definir todos estos temas que conversábamos de cuando entran varias áreas a participar permite identificar si hay duplicidades en la ejecución de estas tareas. Entonces, por eso es importante definir em, esos roles y que no hayan esos vacíos y dependencias entre áreas para que más bien contribuya esta matriz de obligaciones a que sea una gestión más eficiente del cumplimiento regulatorio. Y por último, que es bastante importante, es el tema del apoyo tecnológico. En organizaciones grandes o un poco más reguladas, que tienen más tiempo de ser reguladas, estas matrices normalmente las vemos en alguna herramienta, ya que se suelen apoyar con herramientas tecnológicas que les permita a estas áreas facilitar la actualización de la documentación, de agregar esa información que ha sido actualizada, inclusive que se encuentra hasta con procesos automatizados y de esta forma poder hacer un monitoreo más continuo, especialmente cuando se enfrenta a estos cambios normativos que pueden ser frecuentes. Posteriormente, acá, bueno, ¿cuál es ese beneficio y uso práctico que tiene que nosotros como organización implementemos o tengamos una matriz de obligaciones? En ese sentido, una visión integral y rendición de cuentas, como lo vemos en el primer punto, es el uso práctico de la matriz de obligaciones que aporta múltiples beneficios a la gestión del cumplimiento regulatorio y a la organización en su conjunto. Desde acá, esto proporciona una visión integral y centralizada a todas las obligaciones aplicables según el negocio, lo que reduce ese riesgo de omisiones y facilita que la organización pueda priorizar esos esfuerzos. Entonces, acá por eso también es importante contar con responsables que estén asignados, ya que se fortalece esa parte de la rendición de cuentas, se evita que haya ambigüedad sobre quién debe cumplir con cada requisito. También sin duda alguna ayuda a todo lo que es la parte de la eficiencia operativa. Aquí la matriz lo que busca es mejorar esa eficiencia operativa porque permite estandarizar esos controles, las evidencias que hacen parte de, evitando esfuerzos duplicados entre áreas que están sujetas a algunas obligaciones similares de cumplimiento. Em, en ese sentido, por ejemplo, tenemos cuando son distintos marcos regulatorios que pueden requerir controles de seguridad de la información que pueden gestionarse de forma integrada. Y acá lo vemos también con otro ejemplo, cuando una organización tiene que mantener o cumplir con los temas ambientales, las licencias, tenerlas al día. Entonces, tenerlo desde un área donde haya un responsable que esté a cargo de esa tarea va a evitar estas duplicidades, esos esfuerzos duplicados y que se pueda entonces estandarizar y centrar desde una sola área. Posteriormente, en gestión de riesgos, cuando desarrollamos una matriz de obligaciones, bueno, la misma viene más bien a facilitar de cuáles son esas obligaciones críticas donde un incumplimiento podría tener un alto impacto legal y bueno, no solo legal, sino también inclusive como lo venimos conversando, un financiero o reputacional. Entonces, desde la parte de la gestión de riesgos le va a permitir a la alta gerencia enfocar esos recursos en las áreas de mayor exposición. Y por último, tenemos el monitoreo y reporte
continuo, que este puede utilizarse como base para los planes de prueba, que también lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, autoevaluaciones y seguimiento de hallazgos cuando los haya. Esto en contexto de la auditoría o de una supervisión también regulatoria. Una matriz de obligaciones va a demostrar madurez en una organización en temas de la gestión del cumplimiento y va a facilitar mucho la comunicación tanto entre los auditores como los reguladores. Y bueno, acá objetivos que los hemos ido abarcando y por temas, tal vez del tiempo no voy a entrar en tanto detalle porque los hemos conversado de forma indirecta. Entonces, ese tema de la identificación de las obligaciones legales lo hemos conversado. ¿Cuáles son esas priorizaciones que yo como entidad tengo que darle a esos riesgos? La definición y asignación de los responsables para cada proceso, gestionar la implementación de los controles y monitorar y evaluar periódicamente el grado de cumplimiento. Entonces son temas que venimos conversando y también lo vemos desde la parte de los componentes. Entonces, este tema de los objetivos y los componentes hace parte de esas consideraciones que nosotros debemos tener cuando estamos desarrollando o elaborando una matriz de obligaciones. Y acá, bueno, de hecho traía solo un ejemplo recortado, sin embargo, sabemos con lo que hemos venido comentando que puede considerar muchas columnas donde se definan un nivel de riesgo, los controles, la parte de la evidencia documental. Entonces, acá solo es un ejemplo, sin embargo, se le puede adicionar todas estas columnas y estas consideraciones que hemos comentado. Temas de pruebas. En este sentido, bueno, aquí vamos a conversar cuáles son el objetivo de realizar estas pruebas, cuáles son los tipos de pruebas que nos vamos a encontrar, esa evidencia que como auditores, contadores debemos considerar para documentar en nuestros procesos y no solo desde nuestro rol, sino también desde la parte de cumplimiento, como hace parte fundamental tener todo documentado y contar pues con la evidencia que también hace parte de todos los procesos de la organización y la periodicidad y coordinación. Entonces, en ese sentido, el objetivo que tienen las pruebas es que estas pruebas de cumplimiento son actividades que están diseñadas para verificar que las obligaciones regulatorias y los controles que hemos definido y están asociados a estos realmente se estén cumpliendo de una manera efectiva y no que solo estén escritos en un papel, sino que realmente se lleven a cabo. Entonces, en este sentido, el objetivo principal es proporcionar una seguridad sobre que el funcionamiento del sistema de cumplimiento esté bien, se esté realizando y se puedan detectar oportunamente cualquier desviación, deficiencia o incumplimiento que haya sobre el mismo. En tipos de prueba, existen, bueno, distintos tipos de pruebas que también las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entre las que destacan las revisiones, sin duda alguna, documentales, esas pruebas de diseños que hemos desarrollado, la efectividad de los controles, pruebas sustantivas, inclusive lo que es todo el tema de la analítica de datos. En evidencia confiable, acá el punto se refiere a obtener toda esa documentación, esa evidencia que pueda ser suficiente, pertinente y confiable y que incluya todo lo que se requiera para documentar, que se puede utilizar en este sentido distintas fuentes como registros, reportes de sistemas, actas, evidencias de capacitación o cualquier confirmación o documentación adicional que se requiera. Y por último, tenemos la periodicidad y coordinación. Este es un aspecto, un punto bastante clave e importante, que es definir una periodicidad adecuada para las pruebas basadas en el tema que hemos venido conversando, de un nivel de riesgo de cada obligación, para definir un monitoreo o un seguimiento con base en un nivel de riesgo y así establecer cuáles son esas obligaciones críticas o de alto riesgo que definí dentro de la organización a esos riesgos y que requieren realizarse de forma más seguida, continua y que requiere pruebas más profundas. Em, los tipos de pruebas que ahora entonces vamos a abarcar que tenemos por acá son las pruebas de diseño, que bueno, la idea de esta prueba es que se pueda evaluar si el control está correctamente
definido, establecido para mitigar el riesgo que en este caso estaríamos revisando. Ya sea, por ejemplo, que exista o que se establezca una política, un procedimiento, que haya claridad en la responsabilidad o en los roles que he definido al interno de la organización. Entonces, normalmente acá se considera políticas, matrices de riesgos y controles como parte de esos ejemplos de evidencia que debe tener cada una de estas pruebas. Posteriormente, las pruebas de efectividad operativa, en este sentido lo que se busca es verificar que el control funcione en la práctica tal cual como fue diseñado inicialmente. Entonces, ¿qué vamos a revisar acá? Que la ejecución del control sea consistente, que haya evidencia de la aplicación en periodos que se hayan definido, participación de responsables asignados. Y acá que vamos a considerar o se puede considerar como técnica y para la mayoría puede ser conocidas, que son los muestreos de transacciones y vamos a revisar base de datos, reportes financieros, algún tipo de reporte, pero también, por ejemplo, se puede considerar si está más alineado a un tema de segregación de funciones, un tema de asignación de roles, de lo que puede hacer. Entonces, en ese sentido, podría ser una revisión de logs o sistemas. Como tercer prueba, tenemos la documental, que aquí lo que se busca es validar la existencia y calidad de la evidencia y que ésta respalde el cumplimiento del control. Acá lo que buscamos revisar es que la documentación esté íntegra, que haya trazabilidad de inicio a fin, es decir, haya un inicio, un proceso de ejecución y un cierre de ese control. Que haya también consistencia entre los registros y acá cómo lo podemos ver o dónde lo podemos ver. Bueno, eso lo podemos ver ya sea en un contrato, una factura, en algún reporte que se haya generado, en correos electrónicos de aprobación, expedientes, etcétera. Y por último tenemos las pruebas de cumplimiento. Estas pruebas lo que buscan es confirmar que la obligación que nosotros inicialmente establecimos, ya sea legal, regulatoria o interna, se esté cumpliendo. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que vamos a revisar? Bueno, puede ser cumplimiento de requisitos específicos, tipo un checklist de algún tema que estemos considerando acá, donde haya un cumplimiento de fechas, de un entregable, alguna autorización o aprobación. Luego, otros temas que se podrían considerar acá es la identificación de incumplimientos o desviaciones que se haya identificado en esta prueba. ¿Qué evidencia vamos a identificar? Bueno, puede ser reportes regulatorios que se hayan presentado, alguna certificación, declaración o un informe que se haya utilizado para reportar a algún ente supervisor. Y bueno, estamos por cerrar. Entonces, en relación ya al último punto, que es el rol de la gobernanza y la alta gerencia en el cumplimiento, que como lo hemos mencionado en la sesión, es bastante importante este rol que tiene la alta dirección o lo que es el órgano de gobierno, el órgano de dirección. En ese sentido, lo hemos definido en cuatro componentes, que bueno, cuál es la importancia del compromiso directivo. En ese sentido, no solo se debe limitar la participación de la alta dirección a que aprueben solo políticas, procedimientos y demás, sino que más bien incluye establecer el tono desde arriba, desde también asignar recursos adecuados para que se puedan ejecutar esas funciones, esas tareas y supervisar sin duda alguna de forma continua el desempeño que tiene este sistema de cumplimiento y esta matriz de obligaciones que hemos desarrollado. Entonces, la alta dirección, el consejo, la junta, sin duda deben demostrar un compromiso con el cumplimiento y que esto se pueda transmitir a todos los ranks. Roles y responsabilidades, que haya un marco de gobernanza que defina los roles y responsabilidades y que éstas sean claras, como también definir cuál es la función de cumplimiento y no solo de cumplimiento, sino auditoría interna, gestión de riesgos, áreas operativas. Supervisión y toma de decisiones. En este sentido, debe recibir reportes periódicos que incluyan el estado de cumplimiento, cuáles son esos principales riesgos que
que se encuentra la organización, incidentes relevantes y el avance de los planes de acción, de cómo van, si se han implementado, si están en proceso, qué es lo que no les ha permitido concluir y bueno, priorizar eso, entonces hace parte de esa supervisión y toma de decisiones. Y por último, tenemos la cultura y comunicación de cumplimiento. Acá la alta gerencia debe promover una cultura de cumplimiento basada en esa capacitación continua, que haya una comunicación efectiva con todas las áreas, con todos los ranks dentro de la organización y mecanismos de denuncia seguros, que en este caso podemos considerar lo que son los canales de ética que tenga establecido la organización o esas líneas de reportes confidenciales. Em, y en ese sentido, acá finalizaría mi presentación y bueno, acá como última sección tenemos la parte de preguntas por si hay alguna pregunta que deseen realizar. Muchas gracias, Jimena, por la ponencia del día de hoy y toda su participación. De momento no tenemos consultas por acá, pero sí tenemos muchos saludos, aparte de las personas que nos han estado pues siguiendo a través de esta charla, a quienes también les agradecemos montones por estar acompañándonos hasta ahora de la mañana. Así que, Jimena, pues muchísimas gracias por su valiosísimo aporte a este mes de la Contaduría Pública 2026. Muchas gracias a ustedes y un gusto y un placer ser parte de esto. Y bueno, les recordamos que venimos con la siguiente charla ahorita a las 10:30 de la mañana para que usted se mantenga al pendiente del Facebook del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y nos continúe acompañando en este mes de la Contaduría Pública. Así que muchas gracias a todos y en unos minutitos nos volvemos a ver.